hacer foco en el plano económico y estamos en contacto telefónico para hacer hincapié y para subrayar esta temática con un gran amigo, un gran profesional. Él es economista y editor jefe de Economía de Infobae. Me estoy refiriendo a Daniel Estico. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes para vos también. Gracias por llamarme. No, por favor, un gusto siempre tenerte entre nosotros. Bien, lo que quiero consultarte en primer término, viste que el presidente Milei participó de la cena anual de la Fundación Libertad. Me gustaría conocer tu análisis al respecto de sus consideraciones. Sí, básicamente lo que está diciendo el presidente y lo está diciendo el ministro de Economía, Luis Caputo, etcétera, es que el cuadro de la economía en perspectiva es mucho mejor del que están viendo, presentando y alertando muchos economistas de renombre. Entonces, hay muchos que están preocupados porque el tipo de cambio baja y pese a que el Banco Central lleva acumulados en lo que va de este 2026 más de 7.000 o unos 7.000 millones de dólares. La inflación rebotó fuerte en marzo por el aumento de factores estacionales, la educación, el impacto de la guerra con el aumento de las naftas y eso se trasladó al transporte y a todos los derivados del petróleo, etcétera. Pero él dice, el aumento de la morosidad bancaria, que también tuvo mucha difusión en los medios, y también, por favor, si estaba viendo que muchos datos del mercado laboral, que son datos del año pasado, de cómo terminó el 2025 y cómo las expectativas para el primer trimestre del 2026, cuando todavía no estaba sancionada ni promulgada la nueva ley de contrato de reforma laboral. La reforma laboral no completa, pero que implica enormes cambios. Y entonces dice, nosotros vemos un panorama diferente, vemos que la demanda de dinero está aumentando, o sea, hay más preferencias por los pesos que por los dólares, por eso ya no nos preocupa tanto la dolarización de la economía, porque si la sociedad quiere dólares, quiere pesos, el Banco Central le da pesos y compra dólares, y por eso pudo acumular reservas. A grandes rasgos, con algún pequeño agregado mío de contexto, eso es lo que pasó en Fundación Libertad y también en la presentación que hizo ayer con Juan Carlos de Pablo y Adrián Rabier también en el Palacio Libertad sobre criticando un poco las políticas keynesianas, ¿no? Seguro. Ahora, yendo a la alocución de Luis Caputo, del ministro de Economía, en la apertura de la edición número 12 de la Expo EFI, él remarca sobre los desafíos del programa económico del gobierno nacional. A mí me gustaría conocer tu mirada con respecto a cuáles son los mismos. Repetirme la pregunta, si me Claro, acuerdo. sí, te consultaba cuáles son los desafíos del programa económico del gobierno nacional. Esto lo destacó el ministro de Economía en la edición número 12 de la Expo EFI, pero quiero conocer tu mirada en este caso. No, sí, por eso, el desafío del gobierno, del propio ministro de Economía, es lograr que la inflación baje y fuerte, porque el 3,4 todo el mundo coincide que fue horrible, que es una tasa enorme. Si uno quisiera extrapolar el 3,4 al año, no sé si te da 60%, es una tasa totalmente atípica respecto a la que eran las expectativas del mercado, y sobre todo porque vos recordarás, Silvio, que en el presupuesto nacional 2026 el gobierno había proyectado un supuesto de que la inflación iba a estar en el orden del 10-15% diciembre, y hoy estamos en menos de 4 meses arriba del 12%, entonces 15%. Entonces
está preocupado por eso, porque se le fue. Pero bueno, apareció la guerra, y la guerra no es un fenómeno menor. El aumento de los combustibles voló por los aires, y eso trajo muchos fenómenos, de muchos efectos arrastres que impactan en el índice de precio de inflación. Una de las preocupaciones es que la inflación baje. La otra preocupación, que la economía reactive y fuerte, y que comience a generar empleo, y que comience a generar empleo en blanco. Es decir, porque hoy... Claro, registrado, claro, exacto. Claro, porque todos los consultores, todos los economistas, cuando hablan en los medios, parece que la economía fuera toda blanca, y entonces se llenan la boca porque cerraron 30.000 empresas, despidieron 300.000 trabajadores, y todo eso es una franja formal, registrada. Cuando uno mira después, cada trimestralmente, la encuesta permanente de hogares, que nos da los datos de empleo, desempleo, que está pasando en el mercado laboral global, nos encontramos que aunque el empleo total crece, ¿por qué? Porque si bien el privado, el empleo registrado privado cayó en 300.000 y cayó 60.000 el empleo público en la administración central, después cuando ve la estadística ampliada te encontrás, bueno, aumentó el empleo en las provincias y municipios, empleo público registrado. Y segundo, aumentó fuerte el empleo en negro, y también lo que son monotributistas, cuentapropistas, etcétera. Entonces la economía siempre genera empleo, porque simplemente un fenómeno muy simple para que el oyente sepa de qué estamos hablando. Hoy los argentinos somos 47, 48 millones de habitantes, según la extrapolación del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022. Eso implica que por año en la Argentina se suman en términos netos unos 450.000 habitantes. Si la tasa de participación en el mercado de trabajo de la población está en el orden del 45% de la población, quiere decir que si hay 450.000 más habitantes que se van incorporando en todas las capas etarias, o sea que también la que está en edad de trabajar crece en una proporción del 1% anual, todos los años se incorporan al mercado de trabajo unas 230.000 personas. Entonces, esa gente tiene que comer, esa gente genera actividades, genera necesidades, entonces siempre el empleo tiene que crecer, salvo que haya una catástrofe, una crisis como fue la pandemia del 2020, etcétera. Pero si no, el empleo siempre trata de crecer. Después, o ajustás por precio o ajustás por cantidad. Si crece poco el empleo, pero tal vez crecen más los ingresos, o viceversa, crece más el empleo y crecen menos los ingresos, pero de una forma u otra el mercado se las rebusca. Sí. Entonces, lo que dice uno de los objetivos de nuestra economía es, bueno, yo quiero que la economía genere empleos, sobre todo porque hay un importante flujo de inversiones y de megas inversiones, porque cuando uno ve que cierran empresas, la mayoría son empresas de 100, de 80 personas, de 50 personas, y cuando vienen inversiones son de 3.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, hasta 18.000 millones de dólares, que generan mucho más que 100 o 200 empleos. Pero eso tiene poca difusión mediática. Entonces el gobierno dice, bueno, las condiciones están dadas para que la economía crezca, haya menos inflación, haya más actividad, y a la larga también mejoren los ingresos, porque así funciona la economía mundial, ¿no? Claro, lo que remarcaba, volviendo al presidente de la Nación, en la cena de la Fundación Libertad, claro, era que los empleos, los salarios de los empleos públicos cayeron, y que no aconteció lo mismo con los salarios del sector privado. ¿Vos lo ves tan así? Digamos que el promedio nacional hoy están cayendo todos los salarios registrados, públicos más y privados menos, dentro del sector asalariado. Sí. Por el contrario, la franja no registrada esta es la más dinámica en crecimiento del empleo y mucho más en crecimiento del salario. ¿Por qué? Porque las empresas, con la vieja legislación, dice,
Si yo a un trabajador le tengo que pagar 100, cuando hago el asiento contable de cuánto me sale los 100 que le pago al trabajador, más el cargo para la obra social, más el aporte, la contribución patronal al sistema previsional. Son 150 aproximadamente. Sí, o 180. O 180. Llega la previsión por despidos, la previsión por vacaciones, porque le tenés que dar vacaciones y la tenés que pagar aunque no trabaje. Todo eso hace que le cuesta 180. Entonces dice, bueno, hasta que esto no baje de una forma, se pueda poner a cuenta de IVA las contribuciones patronales o bajen los aportes patronales, qué sé yo, y muchos dicen, me conviene contratar en negro o me conviene contratar a un monotributista y pagarle la factura y que él se haga cargo de sus aportes previsionales, se cubra la obra social, etcétera. Entonces, eso ha incentivado este crecimiento tan explosivo del empleo negro, que en promedio de la economía ya está en el 40%, números redondos. Es una cifra extraordinaria. Entonces lo que dice el presidente, bueno, yo quiero que eso se revierta, y que ahora, después tenés, cuando uno mira el desagregado de cualquier indicador, Silvio, de actividad económica, de inflación, y también, no es la excepción, salarios, te encontrás que la economía está en grandes números dividida en tercios. Hay un tercio que está mejor, hay un tercio que está más o menos igual y hay un tercio que la está pasando muy mal. Esa es la realidad. Entonces depende con qué sectores hables, te vas a encontrar con que los ingresos están mejorando, básicamente los sectores más vinculados con la economía pampeana que tuvieron buenas cosechas, parte de las economías regionales que con las bajas de eliminación de retenciones y otros impuestos también tienen más rentabilidad, ni que hablar la nueva minería y por supuesto todo el sector energético, petrolero, gasífero. Sí, claro, sí, por supuesto. Todos esos son los sectores más dinámicos. Ahora, a partir de ahí se comete un error, a mi juicio y con todo respeto, de grandes economistas, que dice, pero esos sectores representan el 20% del PBI. Y vos decís, sí, pero eso representa el 20% del PBI tomado así en forma directa. Ahora, el agro, la minería, el sector energético también mueven el transporte, el comercio interior y el comercio exterior, porque son productos de exportación, el sistema bancario, el sistema de los seguros. Hay una cascada en torno a la economía. Claro, el dinamismo del consumo regional en la zona de influencia, etcétera. Entonces, cuando uno ve, el impacto de eso no es solo el 20, pues no sé si es 40 o 35, pero no nos quedemos con esa minucia que, solamente el 20% la pasa bien y hay un 80% que está para el diablo. No es así, porque si no la economía, cuando uno ve las cuentas nacionales que se difunden por trimestre, te encontrás con que el consumo el año pasado, el PBI creció el 4 y el consumo creció el 7, entonces vos decís, alguien está consumiendo y yo no me estoy enterando. Entonces, lo que ocurre es que los sectores que están más afectados con la comunicación, como es el comercio, que a través de CAME, a través del INDEC cuando informan ventas en supermercados y shopping, etcétera, esos sectores están muy mal. ¿Por qué? Y porque la gente cambió hábitos de compra, de pronto vas más al negocio de cercanía que al súper o al shopping, etcétera. Y entonces esos sectores tradicionales que tienen estadísticas sistematizadas, que todos los meses te dan su información de qué pasó 20 días antes, hay sectores que no tenemos esa información, el sector de las verdulerías, carnicerías, panaderías. Claro, y lo que acontece ahora también es que no acopian mercadería. Y exactamente. Y después hay otro fenómeno, Silvio, no menor. Yo veo, y me ocupa y me preocupa, ¿no? Cuando yo hago entrevistas de economistas, se los remarco. Hay una subestimación de lo que fue la campaña sucia electoral del 2025. ¿Por qué? Porque en el 2025, entre junio y octubre, se había generado una expectativa de que el gobierno de Milei iba a pasar exactamente lo mismo que le pasaba al gobierno de Macri,
que iba a perder las legislativas o iba a tener una muy mala elección y que se le iba a venir la noche. Y entonces ya venía el fantasma, ¿quién es el sucesor de este gobierno? El peronismo, el kirchnerismo, no sé, todos gobiernos reguladores, antimercado, etcétera. Y eso generó pánico y todos conocemos lo que pasó. Subió el riesgo país, subió la tasa de interés, subió la demanda de dólares, la gente volvió a estoquearse, etcétera. ¿Y después qué pasó? Y perdió la provincia de Buenos Aires en una elección notamente localizada, pero ganó. Sí, donde participa, donde hay que destacar también, en primer término, el error garrafal, ¿sí?, autoinfligido por el gobierno nacional en nacionalizar precisamente esa elección provincial, siendo que jugaban los intendentes. Tal cual, por eso digo, hay un error de estrategia que costó caro, y eso entonces hoy ya estás pagando las consecuencias, porque esos cambios tan disruptivos que ocurrieron, ¿te acordás que en mayo del año pasado la tasa de inflación estaba en el 1,5%, 1,5%, sí. Y a partir de ahí se fue al 2,2, al 2,7, al 2,9, y tuvimos octubre, noviembre, diciembre, enero con 2,9, febrero algo parecido, y marzo que dio el pico del 3,4. Entonces aparecen economistas de renombre como Frenkel diciendo no, este plan es insustentable. Cavallo venía alertando hace tiempo, hay que hacer corrección en la política cambiaria. Sí, lo que pretendía Cavallo era una devaluación prácticamente. Obvio. Ricardo Arriazu diciendo me preocupa la sustentabilidad social porque el desempleo en la provincia de Buenos Aires. Y hoy, hace un ratito, publicábamos una nota que le hizo Infobae en vivo al exministro Alfonso Pratgay. Me preocupa y nos preocupa que el gobierno no dé señales sobre cuál es su plan de crecimiento económico. Entonces, lo que yo advierto, Silvi, por no que sea tan largo... No, está perfecto. Es que los economistas en la Argentina, de renombre, ya digo, ni que hablar ministros o viceministros del gobierno acá, como Gabriel Rubinstein u otros, están acostumbrados a economías reguladas, dirigistas, en que el sector público, el ministro de Economía, y te tenga que decir qué tenés que vender, qué tenés qué te voy a proteger, qué te voy a liberar, qué no te voy qué te voy a restringir, que me digas cómo tenés que moverte. Y este gobierno está lejos, o por ejemplo muchos economistas que se dicen liberales, no, pero me preocupa el atraso cambiario. ¿Qué atraso cambiario puedes hablar cuando tenés Banco Central comprando 7.000 millones de dólares, no vendiendo, cuando tenés que el balance comercial es récord de exportaciones y que vuelven a crecer la cantidad de empresas que están exportando, etcétera? Y si ustedes te dicen, no, porque el tipo de cambio no se puede seguir apreciando y qué sé yo. Entonces quieren que el gobierno le ponga intervención en el mercado de cambio. De nuevo, por un lado le critican porque hay todavía secuelas del cepo, y por otro lado te dicen que quieren más regulaciones, ¿no? Entonces, esa es la economía que tenemos hoy me está sonando otro teléfono. Tranquilo. La economía que tenemos en Argentina, economistas que te dicen liberales, desreguladores, etcétera, pero parece que la cosa les preocupa que el tipo de cambio baje o que la tasa de interés esté tan baja y entonces de pronto la gente se vuelva al dólar. No sé, les preocupa todo. Y el gobierno dice, mira, mi preocupación, volviendo a lo que me preguntaba, sí, del ministro de Economía, del presidente de la Nación, Javier Milei, yo tengo que ordenar la macroeconomía, tengo que darle señales claras de que cuanto más pueda voy a seguir bajando impuestos, cuanto más pueda voy a seguir abriendo... Bueno, está en la mira de Caputo y lo mencionó también en el evento de EFI, si yo mal no recuerdo, de EFI, ¿no es cierto? Subrayó y está en la mira de reformas estructurales, tal como la reforma fiscal.
lo cual es Pero claro, extremadamente necesario. Exacto. Vuelvo al ejemplo del empleador. Le paga 100 al empleado, ¿sí? Y llega a pagar 80 en torno por ejemplo, entre otros puntos, entre otros ítems, a la carga patronal. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Exactamente, entonces hoy escuchaba un poco la presentación de Adorni en el Congreso y escuchaba diputados de algunas provincias, no, porque acá la obra pública está parada, porque la Nación está reactivando el 20% de las obras. Y, bueno, la obra pública, el gobierno dijo, la tiene que hacer el sector privado. O sea, ustedes gobiernos provinciales, ustedes gobiernos municipales, cada uno en su órbita, generen condiciones para que aparezca un privado para hacer la obra que ustedes no pueden hacer porque no tienen los recursos y porque si lo hacen lo van a hacer mal, para que se la hagan y complemente la acción del gobierno nacional. Entonces vos mencionabas la reforma tributaria. Estamos acostumbrados a que los gobiernos hacían pactos con las provincias y entonces te decía lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. Y el gobierno dice, no, yo no formo parte de ese club. Yo te digo lo que hago a nivel nacional. Yo a nivel nacional tenía 100 de gasto y tenía 90 de recursos. Me quedan dos alternativas. Trato de subir los recursos a 100 para poder financiar un gasto de 100, o trato de bajar el gasto público de 100 a 90 para aliviar la carga de la sociedad, empresas y familias. Sí, bueno, sí. La historia del país pasada era siempre aumentemos los ingresos, creemos más impuestos, etcétera, etcétera, y asfixiamos a la economía. Entonces el gobierno dice, yo esa estrategia ya probada y fracasada no me interesa, yo voy por la otra. Bueno, entonces ustedes si tienen problemas, tienen que hacer lo mismo, no tienen que seguir aumentando las tasas municipales o seguir aumentando los impuestos a los ingresos brutos u otros impuestos para financiar el erario público. No, tienen que bajar el gasto público y generar que vengan empresas para que generen empleo y que el sector público deje de ser la principal bolsa de trabajo. Sí, por supuesto, porque a ver, el Estado, llámese nacional, provincial o municipal, no hace traccionar la economía. Quien hace traccionar la economía pura y exclusivamente es el sector privado y lo tienen que entender de una buena vez por todas. Claro. Siempre y en todo lugar es así. Y cuanto el Estado, el privado, más activo, es más floreciente, entonces los impuestos van a rendir más, vas a poder cobrar menos impuestos y entonces la economía se va a generar un ciclo de incentivos naturales para que se desarrollen y crezcan. Ahora, del otro lado te encontrás con que después de tantas décadas de intervenciones, regulaciones, vos ves que, como te digo, economistas de renombre parece que emiten un mensaje, por un lado, que olvidan lo que pasó hace apenas 6, 8 meses y las consecuencias inerciales que tardan entre 8 y 10 meses corregirse, no se corrigen. Bueno, el gobierno ganó la elección de medio término en octubre, a partir de noviembre cambian las expectativas y todo pum para arriba. No funciona así. Y en medio aparecen los problemas políticos, como el caso de Adorni, que es indefendible. Sí. Más allá que después lo puedas justificar, pero así como hicieron renunciar a varios ministros, etcétera, y este hombre tenía que haber dado un paso al costado. Yo no le quería hacer daño, me voy y después voy a demostrar que todo fue injusto, pero si veo que hace 4 veces que cae la confianza del consumidor, que cae la confianza en el gobierno, y todos los cañones apuntan a vos, y bueno, yo no sé si es así, pero por las dudas me corro. Y no está ocurriendo eso. Entonces, hoy el problema de la Argentina es más político que económico, ¿no? Sí, además son ambas ciencias sociales que no se pueden escindir. Claro, tal cual. Así que yo te digo, la economía, lo que yo estoy viendo, percibiendo, ahora estoy haciendo una nota para este fin de semana, es que la situación está complicada, porque veníamos complicados, o sea, la Argentina estaba totalmente destruida, desalineada,
y estábamos todos mal en materia de ingresos, de actividad, etcétera. Entonces, porque 2 años estemos mejor que en el 2023, no quiere decir que la economía esté bien. 28% de pobres hoy en la Argentina es una enormidad. Del 28 o 20 y pico por ciento que dejó de ser pobre, la mitad está en zona vulnerable, o sea, cualquier estornudo te vuelve a ser pobre. Sí, por supuesto. Y cualquier viento a favor te aleja un poco del umbral de pobreza. Pero estás en una situación que es difícil. ¿Por qué? Porque venimos de décadas pasándola mal. Entonces, nadie está pintando un escenario en que la economía está bien. Ahora, presionar al gobierno para que ponga el carro delante de los caballos, como se dice históricamente en la Argentina, para tratar de mover la economía, es negar la historia argentina. Cada vez que se hizo eso, naturalmente, el carro no avanza, retrocede, porque los caballos están atrás y no están adelante, ¿no? Por supuesto. Daniel, siempre un placer enorme dialogar contigo. Y obviamente siempre muy claro, muy claro. Te agradezco infinitamente este contacto. El agradecido soy yo, Silvio, por tu tiempo, por el tiempo, el espacio que me das. Te deseo buena semana. Igualmente para vos, Daniel. Fuerte abrazo, que sigas muy bien. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. Bien, lo escuchabas a Daniel Estico, economista, editor jefe de economía de Infobae.